qué la depresión, no? ¿Por qué tanta depresión últimamente? ¿Es que estamos viviendo cosas muy tristes y por eso nos deprimimos? No necesariamente. Yo podría decir que lo que está detrás o subyace de la depresión es un enojo. Y de verdad, esto yo lo he vivido en consulta. Ay, ese niño tiene un carácter horrible. Ese niño va a ser espantoso. Y entonces el niño fue creciendo y tuvo otro arranque en algún otro momento y dijeron, ¿ya viste? Te digo, tiene un carácter horrible. Y cuando ya grande por ahí explotó de que traía conteniendo todas estas emociones durante tanto tiempo, dijeron, no, pues la abuela tenía razón. Estaba mal este muchacho, ¿no? Y es mentira. Lo que pasa es de que fue tanto lo que estuvo escuchando que fue creyendo eso que le decían. Esos padres narcisistas donde suelen identificarse así, ¿por qué? Porque casi siempre quieren que los hijos cumplan los deseos, ya sea que ellos han estado trabajando o los que no pudieron realizar. Y entonces dicen, ojalá que mi hijo le eche todas las ganas en esto, ¿no? Que a mí me hubiese encantado sobresalir, pero él sí lo va a lograr. Y algo que voy a dejar aquí también como un aforismo incluso, es decir que a los hijos ni todas las filias ni todas las fobias. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Sintoniza tu Ser y bueno, pues hoy les tenemos una gran sorpresa. La verdad es que Gonzalo y yo estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial y además es el padrino de nuestros podcasts. Así es nuestro primer invitado y esperamos que a lo largo de los episodios tengamos más gente tan talentosa como el día de hoy. Está el licenciado Herón Bernardo, psicólogo clínico, ha sido docente a lo largo de los años a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura, ha sido director de tesis y desde luego también ha sido jurado en examen profesional. Ha estado también en el DIF municipal, siendo el psicólogo del DIF y desde luego cuenta con una trayectoria muy grande en su consultorio. El día de hoy agradecemos la presencia de Herón. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la presentación. Así es, mi nombre es Herón Bernardo Flores Pérez, soy psicólogo clínico de profesión y sí, he estado en diferentes instituciones académicas de universidades. Fui director también del Centro PAMAR, que es el programa de atención al menor y adolescente en riesgo. He sido conferencista, hemos dado talleres, asesor de tesis y bueno, todo lo que tiene que ver. Y 25, ya casi 26 años en el consultorio. Hoy te queremos preguntar, Aaron, bueno, primero agradecerte, gracias por estar aquí. Y hay algo que, bueno, pues nos inquieta porque, como tú sabes, hemos estado trabajando en esto que es el desarrollo del ser. Sin embargo, pues hemos visto que muy pocas personas se atienden esta salud emocional. Me gustaría saber qué tan importante es que una persona se atienda emocionalmente. Muy buena pregunta, porque es cierto, ¿no? Creo que nos duele la muela, vamos con el dentista y demás profesiones, depende de la especialidad que nos tengamos en esa necesidad. Pero es cierto, la salud mental debe de ser y ahora creo que cada vez más tiene más fuerza el poder y la necesidad de atenderse. Voy a tomar como epígrafe a Fernando Savater que decía que es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. Y vale la pena que lo pensemos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo poder tener una buena salud mental? Y todo empieza, decía el papá del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, él decía que para tener una buena salud mental, el individuo debe de sentirse cómodo, a gusto en su trabajo y también debe de sentirse pleno, debe de sentirse acompañado y querido en su aspecto de amor, ¿no? Con su pareja. Si estas dos partes están satisfechas, esta persona tiene un buen porcentaje de salud mental. Pero si no está contando con estas dos,
Es cierto, también una puede apoyar a la otra. A lo mejor no se siente muy bien en su trabajo, pero tiene una pareja que lo apoya y bueno, está recuperándose un poco y viceversa. También del otro lado, a lo mejor yo no me sentí muy bien con mi pareja, pero en mi trabajo me estoy sintiendo muy bien. Porque hay que mencionar que el reconocimiento es importante. Reconocerse viene desde nuestra historia. Desde cuando estamos ahí, el neonato aparece ya en escena, ese nuevo ser, el bebé cuando ya está aquí entre nosotros, el que sea reconocido y que él reconozca, hace esa diferencia entre la parte instintiva, la parte animal, en donde pues todo va porque se necesita o porque es el instinto, insisto, pero el bebé no, el bebé tiene esa necesidad de ser arropado, de ser cobijado, de ser querido y de reconocer Claro. incluso, exacto, de reconocer la palabra de la mamá, ¿no? El que le diga, mi amor, te quiero, es importante. Pero el primer contacto que tiene en realidad este neonato es la mirada. Pero bueno, ya hablaremos por ahí de eso, ¿no? Y bueno, comentabas que a veces esos dos aspectos importantes, el del trabajo, la pareja, la familia, marcan la salud mental que puede tener. Y decías que una a lo mejor apoya a la otra que está más deficiente. Pero podría ser al revés, que una afecte a la otra. Sí, por supuesto. Eso también es cierto. Qué bueno que lo mencionas. Me viene ahorita a la mente un texto que leí hace tiempo. Se llama Psicología del Mexicano en el Trabajo, escrito por Patricia Ramírez y Mauro Rodríguez. Muy buen libro, por cierto, donde hacen mucha referencia del libro de Octavio Paz, me acuerdo. Lo citan mucho, El laberinto de la soledad, en donde, pues bueno, dan varios consejos, ¿no? De que antes que cualquier otra cosa, de tener un empleado o de ser un director, se es un ser humano, ¿no? Y cuando yo escuchaba que a la introducción de esta presentación, de el ser, esa parte ontológica dice mucho. Si no nos preocupamos por el ser y nada más por el deber hacer, en este caso, ¿no? Sí vamos a tener a una persona que esté trabajando duro ahí en nuestro lugar y le vamos a poder asignar algunas consignas ahí de, ¿sabes qué? Tienes que trabajar y realizar todo esto. Sería el trabajo de los soldaditos, por ejemplo. Ujú. Exacto, ¿no? Como autómata a veces. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una persona que viene pues alegre de su casa, que viene satisfecho porque hay armonía en ese lugar? Sin duda es una persona que va a desenvolverse adecuadamente en su trabajo, se va a sentir muy bien. Se ha comprobado que la mayor parte de los accidentes que ocurren en las empresas es por personas que no vienen emocionalmente bien acá de la familia o de otros factores, ¿no? Entonces, claro que tiene importancia y que valdría la pena ponerle cada vez más importancia para intervenir adecuadamente en ello. Claro, de hecho, muchas veces he escuchado, no sé si a ti te pasa, que dicen, ah, bueno, pues ya llegaste a tu trabajo, deja tus problemas afuera, pero ¿cómo te desvinculas? O sea, eso no puede ser, ¿no? Que a lo mejor ya llegaste al trabajo y vienes de un problemón o de una situación, te peleaste con tu pareja o con algún hijo y de repente pues te cambia el mood cuando llegues al trabajo. Ciertamente no sabemos gestionar estas emociones y entonces pues obviamente tú eres el mismo ser a donde te pares, ¿no? O sea, porque como a lo mejor te puedes distraer un poco con tu trabajo, pero digamos que el sentimiento está latente en ti, ¿no? De cómo tú vienes. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ante todo también venimos de una familia, vamos, ahora sí que venimos de la familia o desde el lugar donde nos encontremos hacia ese lugar donde vamos a laborar. Pero sí llevamos todo eso que hemos vivido ahí. Se dice, por ejemplo, los estructuralistas sistémicos dicen que la familia, voy a hacer un retruécano y ahorita lo explico. La familia no es otra cosa más que un subsistema que pertenece a un sistema que está implícito en un macrosistema, pero que comprende un microsistema. ¿A qué se refiere esto? Y voy a hacer una analogía con la fuerza centrífuga y centrípeta. ¿A qué voy? La familia pertenece, como dices, un subsistema que pertenece a un sistema. ¿Cuál es el sistema? Pues es nuestra sociedad, en este caso la mexicana, ¿no? Y esta pertenece a la sociedad mundial, por decirlo de esa manera. Pero comprende un microsistema que es el yo, la parte individual. Si yo, como parte individual, en esta familia, yo estoy viviendo algo que de verdad sea
algo enriquecedor, que me dé tranquilidad, que me dé alegría, yo así voy a llegar al otro lado, a donde me vaya, a dar clases, a una fábrica, a donde sea. Pero si yo en la familia no tengo un lugar, no soy reconocido de lo que estábamos hablando, porque no se me reconoce, porque es importante el reconocimiento, pues esta persona también llegará a ese lugar ya con esa predisposición de decir, no, no me siento bien, no estoy bien. ¿Qué importancia tiene esto? Somos parte de un grupo. Un grupo, decía Blecher, es un conjunto de personas reunidas con un objetivo en común. Si la familia tiene ese objetivo en común, no solamente de proveer, de ir a trabajar para regresar con el dinero y proveer lo que se necesita, la familia también debe de concentrarse en qué necesita emocionalmente. ¿Estamos bien? ¿Estamos platicando? ¿Hay diálogo o hay conversaciones unilaterales? ¿O hay esos monólogos? Hay esos soliloquios que, dicho sea de paso, los hijos lo observan y dicen, yo estoy en una familia en donde no se me permite hablar. Estamos hablando a veces de padres narcisistas. Esos padres narcisistas donde suelen identificarse así, ¿por qué? Porque casi siempre quieren que los hijos cumplan los deseos, ya sea que ellos han estado trabajando o los que no pudieron realizar. Y entonces dicen, ojalá que mi hijo le eche todas las ganas en esto, ¿no? Que a mí me hubiese encantado sobresalir, pero él sí lo va a lograr. Y algo que voy a dejar aquí también como un aforismo incluso, es decir que a los hijos ni todas las filias ni todas las fobias. La parte media, ¿no? Tan difícil de tener, ¿no? Porque siempre vivimos en una sociedad totalmente polarizada, ¿no? O eres bueno o eres malo, es gris. No hay grises, ¿no? Es el blanco y el negro. Ahorita comentabas esto de la sociedad y los sistemas. Me acordé de un aforismo central de semiología que dice que la plenitud del individuo es la plenitud de la pareja. La plenitud de la pareja es la plenitud de la familia y la plenitud de la familia es la plenitud de la sociedad. Y finalmente, la plenitud de la sociedad es la plenitud del individuo. Es decir, cuando la plenitud surge del individuo, se expande hacia la sociedad, pero a final de cuentas regresa al individuo, ¿no? El tener una sociedad sana, alegre, plena, pues va a hacer que los individuos también reciban eso de la sociedad. Y bueno, yo te preguntaría, ¿cómo podemos hacer conciencia para que las personas se atiendan? Para que las personas vengan a consulta, porque a mente que, bueno, yo creo que así ha venido cambiando un poco, pero yo sigo escuchando que, o sea, no estoy loco, o sea, yo al psicólogo, o sea, como, ¿para qué voy a ir? Y entonces, bueno, una de las cosas que yo digo siempre es que, pues, no es porque estés mal, sino es para que tú estés mejor y para que a veces podamos comprender las cosas desde una perspectiva diferente. Pero todavía de verdad no hay esta cultura de la atención y lo que tú decías, bueno, pues te duele una muela, vas al dentista, te duele, no sé, el estómago, vas al doctor. Y entonces debería de ser tan común y yo creo que los consultorios deberían de estar bastante, lo suficientemente llenos de personas que se están atendiendo y creo que entonces llegaríamos a una sociedad más saludable, ¿no? Pues obviamente, como dices, el eje central es el individuo y entonces si este individuo está sano, pues entonces, por ende, todo lo que está a su alrededor, pues también estaría de esa misma manera, ¿no? Es correcto, ¿no? Y este ejemplo que das bastante, creo que viene a reforzar muy bien la teoría sistémica. Yo de hace rato decía, ¿no? De la fuerza centrífuga y centrípeta que ya me faltó ahí señalar, y es lo que tú comentaste. Que todo aquello que tiene un impacto en el mundo también tiene un impacto en una sociedad y esta termina impactando a la familia y pues inherentemente al individuo, ¿no? Y viceversa también, de aquí desde el centro hacia afuera tiene sus impactos. Aquí lo que comentabas sobre la importancia de atenderse, de concienciar sobre esto. Paulo Freire, el pedagogo, él decía, concienciar es humanizar. Qué bonito, ¿no? Creo que desde ahí dice mucho. Si de veras yo tomo conciencia de quién estoy siendo,
¿O qué me está faltando? Porque la falta es importante. A veces la gente se pelea con la falta y no hay que pelearse con la falta, hay que entender por qué hay faltas. Porque de ahí también pueden venir muchas cosas Son las más. oportunidades, ¿no? Exacto, pueden venir ansiedades, puede venir depresión. Por ejemplo, yo comentaba con alguien y me decía, ¿por qué la depresión, no? Por qué tanta depresión últimamente? Es que estamos viviendo cosas muy tristes y por eso nos deprimimos. No necesariamente. Yo podría decir que lo que está detrás o subyace de la depresión es un enojo. Y de verdad, esto yo lo he vivido en consulta. Siempre que escucho a la persona que llega triste, que llega en ese estado depresivo, y cuando empiezo a ahondar y escucharlo, porque ese es uno de los métodos que tenemos, la atención flotante, es decir, permitir que el paciente, que ese es el del paciente, la asociación libre, que él hable todo lo que le venga a la mente. Y cuando él va hablando y me habla de su depresión, de lo que le ha generado esa tristeza y demás, es cuando uno empieza a escuchar que trae ahí, entre líneas nos va diciendo, vengo molesto, traigo mucha molestia. Y hay que ponerle atención. Cuando una persona se siente triste, no hay que interrumpirla y menos aún decirle, mira todo lo que tienes. Tú deberías de ser feliz. Tienes un buen trabajo, tienes un esposo, una familia bonita, eres esto, eres lo otro, el ideal del yo. Y entonces llegan a creer que con eso es suficiente. Primero, de verdad sí lo recomiendo, nunca le quieran hacer ver a alguien que está pasando por esa tristeza o esa melancolía, no le quieran decir qué bonito es el mundo, qué es lo que le hace falta, etcétera. No, tengamos un respeto por la escucha. Hay que escuchar. Hay que dejarlo que hable, como decíamos, ¿no? En esa asociación libre que vaya hablando y hablando y hablando todo lo que trae acá. Que haga esa catarsis, ese desahogo, que en griego es vómito. Pero cuando hace ese desahogo, él mismo también se va escuchando y va diciendo, sí es cierto, yo empecé a estar triste por esto, pero en realidad traigo este coraje interno, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a poner atención y ahí es donde vamos a señalar, ¿no? Oye, ¿no será que estás molesto porque no ocurrió esto que tú esperabas? Sí, la verdad, sí. Y eso me deprime. Ah, ok. Y entonces ya estamos yendo hacia los médicos le llaman la etiología, ¿no? El origen de la enfermedad, a la génesis de esto. Y es cierto, hay que poner mucha atención en lo que está ahí en la palabra. La palabra, decía Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, es fuente de malos entendidos cuando habla ahí con el zorro. Es cierto, ¿no? Pero también cuando le dice domestícame, cuando le pide que lo domestique, el mismo zorro le pide al Principito domestícame, le está diciendo que en francés, en la traducción, dice apprivoisé o se familiaricé. Es decir, hagamos vínculos más familiares. Ahí es donde ya entra la empatía, de empatos, que significa compartir el dolor con el otro. Si yo puedo entrar a entender el dolor del otro, a veces basta con la escucha y con el acompañamiento. Con eso ya estamos aportando mucho. Con eso, de verdad estamos aportando muchísimo. Y si ahí empezamos a incluso escuchar de otra manera y le decimos, ¿sabes qué? A mí me encantaría poderte decir más. En este momento no sabría qué decirte, pero te puedo sugerir que puedas acudir a un especialista. Ve con un terapeuta. Y a veces los casos extremos, cuando notamos que es algo más, nosotros mismos también tenemos esa parte de referirlos con el otro especialista que es el psiquiatra. Y ni ir con el psicólogo, ni ir con el psiquiatra necesariamente es porque estén locos. No estamos locos. Estamos necesitando algún tipo de atención específica para empezar a manejar y gestionar ese malestar que traemos encima. Y yo creo que todo esto viene de la educación desde que somos pequeños, en donde no se nos enseña a gestionar nuestras emociones, a manejar nuestras emociones. Al contrario, ¿no? Cuando el niño está llorando, deja de llorar. O ¿por qué estás triste? A ver, ponte alegre. Y como que no hay esa empatía para entenderlos desde pequeños, por qué están viviendo ese tipo de emociones, ¿no? Y yo creo que va uno creciendo y soterrando las emociones. Que te pregunto, ¿la emoción es la principal causa de estas, vamos a decir, enfermedades mentales o de esta disfunción mental?
No necesariamente, pero qué bien que lo mencionas, ¿no? Santiago Ramírez, que fue de los psicoanalistas mexicanos, médico, fisiólogo, neurólogo, psiquiatra, psicólogo y psicoanalista, hace un libro que se llama Infancia es Destino. El título pudiera darse para malas interpretaciones, pero no. Sugiere varias cosas, aborda la adolescencia y entre otros aspectos ahí. Pero si no podemos entender también esta parte de la infancia, nos va a costar trabajo entender quién es ahora este adulto, ¿no? ¿Cómo vivió, como tú mencionas, esas emociones? ¿Cómo las gestionó en su momento? ¿Sí las gestionó o no se le fue permitido gestionarlas? ¿Cómo fue tratado? Porque a veces al niño se le dicen cosas, por ejemplo, la abuela le dijo en algún momento, porque el niño gritó y aventó las cosas, y la niña, la abuela dijo, ay, ese niño tiene un carácter horrible, ese niño va a ser espantoso. Y entonces el niño fue creciendo y tuvo otro arranque en algún otro momento, y dijeron, ¿ya viste? Te digo, tiene un carácter horrible. Y cuando ya grande por ahí explotó de que traía conteniendo todas estas emociones durante tanto tiempo, dijeron, no, pues la abuela tenía razón. Estaba mal este muchacho, ¿no? Y es mentira. Lo que pasa es de que fue tanto lo que estuvo escuchando que fue creyendo eso que le decían. Pero ¿qué hubiese pasado que en lugar de inmediato castigarlo, de inmediato decirle que no, porque eso de sancionar de inmediato también cómo afecta, ¿no? De no saber ponerle atención. Por ejemplo, cuando yo atiendo a un niño, yo le digo, aquí vas a venir a jugar, a platicar y a dibujar. Se vale que hagas lo que tú quieras dentro de todo este espacio, menos que me pegues y les gana la risa siempre, ¿no? Y cuando nos vayamos vamos a dejar todo en su lugar. El niño aprende de reglas, el niño aprende de límites, pero también aprende de que él puede ser él mismo. Y qué bueno que nos enseñaran desde pequeños, que nos permitieran ser lo que en realidad deseamos o necesitamos, o con lo que incluso nos queremos identificar, pero no presionarnos a ese grado, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver, por supuesto. Una psicoanalista de origen francés, François Dolto, era muy buena y ella ayudaba bastante. Y yo creo que más que decir hagan esto, hagan lo otro, ayudaba bastante. Yo la sentía como con ese toque de la mayéutica. En lugar de responder de inmediato, sabía colocar la pregunta correcta. Si el padre le decía, ¿qué hago con este niño que siempre hace rabietas y no me escucha? Y entonces Dolto a lo mejor le pudo haber respondido, pues primero escúchelo. ¿Por qué no lo escucha primero usted? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo ha escuchado primero usted? A lo mejor ahí encuentra la respuesta de cómo aprender a gestionarse y ayudarlo a gestionar al niño. No sé si me doy a entender. Sí, así es, pero pues sin embargo, creo que vivimos en una sociedad que no leemos, no nos preparamos y que entonces vamos transmitiendo el conocimiento como nos trataron y vamos de generación y degenerando, ¿eh? O sea, sí, haciendo eso, ¿no? Y entonces a lo mejor te pudiera decir de algún ejemplo de un amigo que tiene su consultorio dental. Entonces nace su hijo y a lo mejor el hijo quería ser bailarín, pero pues que ya tenía montado el consultorio, ¿no? Entonces, pues siguiendo los pasos del papá, va a ejercer una vocación que no quiere, pero pues es que ya tiene todo montado, ¿no? Y entonces este deber ser del hijo, porque pues así es, así tiene que ser, los hijos tienen que obedecer y pues los papás, o sea, bajo esta premisa de que pues no hay escuela para padres, que sí las hay hoy, de verdad vamos educando y muchas veces ya estamos fuera de este contexto. O sea, de verdad que es importante es leer, qué importante es estarnos actualizando, porque cuando tenemos un hijo, pues es como plastilina en las manos, a veces formarlo. Y cuando no tienes ese interés de hacerlo o de actualizarte, pues de verdad vamos transmitiendo estas mismas carencias y estas mismas cosas con las que nosotros crecimos, ¿no? Y entonces van creciendo nuestros hijos de una manera muy silvestre y sin esto que tú dices, bueno, pues es que al niño o a la persona hay que reconocerla, pero quién se lo puede decir? O sea, ¿cómo lo pueden saber?
¿no? Si no a veces no nos preparamos, no estudiamos y simplemente es a veces estímulo-respuesta, ¿no? Me hiciste recordar una cita que tiene ahí en el libro de Igor Caruso, en La separación de los amantes. En esta cita es escrita por Edgar Morin, o Edgar Morán, no recuerdo cómo se pronuncia, y dice, al fin y al cabo, en las sociedades burocratizadas y aburguesadas, es adulto quien se conforma con vivir menos para no tener que morir tanto. Empero el secreto de la juventud es este. Vida quiere decir arriesgarse a la muerte y furia de vivir quiere decir vivir la adversidad. Eso es por un lado. Por el otro, hace tiempo en una entrevista yo comentaba una cita que me parecía muy interesante de Néstor Brownstein que decía, vivir es ser metamorfoseado siempre por el discurso, perdón, dice, vivir es ser metamorfoseado siempre en el discurso por el discurso del otro. La repetición es la muerte y sobrevivir es saber diferenciarse, ya no recuerdo exactamente ahorita, y sobrevivir es saber diferenciarte entre el otro, algo así decía, no me acuerdo bien. ¿A qué me refiero con esto? Casi siempre estamos ahí con esa demanda, ¿no? Y estamos metamorfoseando al otro con lo que nosotros decimos. Y entonces el otro se va haciendo a esa forma. Lo que tú decías de esa plastilina, ¿no? Pero no le estamos creando una propia conciencia. ¿Qué decía igual Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Él decía igual, no es lo mismo llenar cabezas que formar cabezas, y menos aún formar tantas que cada uno tenga la propia. ¿Qué hacemos con esto? Si yo ya tengo ese consultorio y yo soy un buen dentista, pues muéstrale esa pasión que tú tienes por ser dentista y que eres muy bueno. Qué bueno que lo observe para que él también elija lo suyo y muestre, vuelque esa pasión, pero en lo suyo. Desafortunadamente tenemos algo que casi no se habla de eso, la prisa. Las cosas rápido, vámonos. Y no somos pacientes, irónicamente. No hacemos las cosas con esa lentitud. Como en el libro de Nietzsche, en Aurora, ¿no? En el prólogo, habla de esa importancia de hacer las cosas lentamente. Si yo voy haciendo las cosas lentamente, yo voy aprendiendo, me voy identificando o desidentificando, pero me voy apasionando por eso. Hay un poema de un griego, Cavafi, que se llama Ítaca. Hablemos del proceso de eso. Vivamos el proceso. No obliguemos a que todo lo querramos así, de inmediato. Todo lo queremos en express, ¿no? Y estamos haciendo una cultura de gente que todo lo quiera rápido, rápido, rápido. Se nos ha olvidado la qualitas y nos vamos por la quantitas. Por eso ahora las universidades dicen, en menos tiempo hemos egresado a tantos alumnos. No está mal, ok, si eso es lo que te interesa por ganar, porque Pero son cuestiones ¿de económicas. qué calidad, no? Pero tiempo es proceso, exacto, ¿no? Pero Proceso ¿dónde es quedó tiempo. la qualitas, no? ¿Qué tipo? Egresan médicos que quieren ser médicos por ganar bien, pero no por atender al paciente. Ahora, regresando al punto del hijo del dentista, ¿no? Pues yo creo que sería importante eso, señalarle lo que decíamos hace rato. Una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es aprender a observar qué desea ese niño. Pero bien lo decías hace ratito, o sea, como por colocar esas expectativas de que yo no pude, pero ahora tú sí, ¿no? La proyección, ¿no? Esta De padres a proyección, y hijos. entonces imagínate ese mandato tan fuerte de alguien que pues a lo mejor no quiere, pero como el papá tiene colocadas las expectativas y lo que tú dices, pues este niño que necesita ese reconocimiento, pues tal vez lo va a hacer en aras de buscar ese reconocimiento, pero en el fondo de su ser no quiere eso, ¿no? Entonces sí, creo que a veces es un poco complicado, Y un tanto ¿no? agresivo. Exactamente, un tanto agresivo, exactamente, ¿no? Y frustrante para la persona. Porque a lo largo de ¿no? los años ese chico se dará cuenta que no está siendo feliz con esa profesión e incluso ni siquiera un buen dentista. Pero bueno, seguiremos con nuestro invitado en un momento más. Regresamos a nuestro capítulo del día de hoy con nuestro invitado, el licenciado Herón, que aquí tras bambalinas nos está platicando de un caso. Y pues adelante,
Platícanos. Comentabas bueno, hemos estado comentando sobre la demanda de por qué quiero que sea, qué tipo de profesión a lo mejor estoy esperando que sea, que siga la línea de la familia médicos, de la familia arquitectos, qué sé yo, ¿no? Y comento este caso que me pareció muy interesante. Llega a consultorio alguien que con una necesidad acuciante, porque no le puedo llamar de otra manera, tocando la puerta y diga, y me dice, ¿me puede atender? Sí, le digo, pero sería revisar la agenda y ponernos de acuerdo. Me urge. Para su buena y mi buena suerte, era mi último paciente. Le dije, si me esperas, con gusto nos ponemos de acuerdo. Sí, 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 lo espero. Punto número 1. Sí me esperó. Buen paciente. ¿No? De ahí la Entonces, palabra. salgo y le digo, gracias por ser paciente. Y le gana la risa y me dice, se me queda viendo como raro, ¿no? Pero había algo en su mirada que, acuérdense que nosotros no solamente escuchamos lo que está en las palabras, también escuchamos lo que las palabras no dicen. Eso lo aprendí de Juan Nacio, un psicoanalista argentino. Y entonces le digo que pase. Pero antes de que yo pudiera hacer el historial, él de inmediato se suelta a hablar. No sé, me siento raro. Creo que estoy ansioso. Creo que estoy mal. Ya no sé qué hacer. Me acaba de ocurrir algo. Acabo de casi explotar con quien no quería. Y hablaba como entrecortado y... Pero bueno, decíamos hace rato, con la atención flotante y a él dejándole la asociación libre, llega un momento en que me dice, yo siento que soy bueno, sí, pero no me permitieron que yo eligiera y estoy molesto porque yo no elegí esta carrera, pero había tanto ahí en mi familia, tantas necesidades que querían que yo fuera y se me quedaba bien y me decía, ¿ya adivinaste qué soy? Yo en completo silencio dije, esperaba que él me lo dijera. Bueno, el caso es de que yo esto, yo lo otro, y seguía hablando y me volvía a decir, en mi familia me forzó tanto que hoy por hoy, pues bueno, ya estoy practicando, siento que lo estoy haciendo bien, pero yo no lo elegí. O sea, de verdad, yo no elegí esta profesión. Y me hubiese gustado, pero no la elegí. Ah, caray. Y me vuelve a decir, ya te imaginarás qué profesión tengo, ¿verdad? Otra vez mi silencio. Comentábamos hace rato que prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que ya no tolera más y dice, yo soy psicólogo. ¿No te sorprende? Y mi pregunta fue, ¿y tú? ¿Qué tan sorprendido estás? Estalla, hace catarsis y me dice, de verdad, quiero algo que yo pueda escoger. ¿Bien? Pero haciéndole las preguntas, él se da cuenta que le había gustado ese trabajo terapéutico, tanto ir a terapia como tratar pacientes. Y entonces había algo en él que me decía, estoy confundido porque no sé cómo salirme de algo que ya me empieza a gustar, básicamente, ¿no? Y alguna ocasión alguien me preguntó, ¿cómo fue que elegiste la carrera? Sí me dejaron pensando y yo dije, honestamente creo que fue la carrera la que me eligió a mí. Y no es payasada, de verdad. Porque a veces las circunstancias de las que mencionabas que te envuelven, creo que esas van destinando eso, ¿no? Y este colega, joven colega, me dice, quiero estudiar otra carrera. Corrección, me dice. Quiero estudiar la carrera, pero porque yo la haya elegido. Y quiero estudiarla de nueva cuenta. Cosa que me pareció extraña, innecesaria, pero respetable, ¿no? Y me dice, ¿no te sorprende? Veo que sigues con las sorpresas. ¿Qué decides? Es que es eso, ahora yo lo haría por mí, porque ya vi lo que es y sí me gusta, pero el único coraje que tengo es que me obligaron a estudiar. Yo no quería estudiar esta carrera. ¿Qué querías estudiar? Y me dice él, pues la verdad creo que antropología. ¿Mm? Antropología. Antropos, ¿verdad?
con el hombre. Exacto. Algo muy relacionado. Muy Relacionado, ¿verdad? Está así, estaba en el camino, ¿Por digamos. qué no sigues con eso, no? Creo que eso quedó pendiente. Pero él me insiste con esto. Creo que me estoy enamorando de la psicología. Bueno, pues esa es una decisión que tú debes de tomar. Hasta ahí cerramos. Y después viene un jugueteo de mi parte. Me dice, ¿cuánto te debo? En aquel entonces yo cobraba 200 pesos la consulta. Y le digo, son 400. Y me dijo, me habían dicho que 200. Sí, le digo, pero tú pagas doble. Ese es un caso, otro caso chistoso por ahí. Bueno, no chistoso, porque no tiene, corrijo, no Muy es por singular, chistoso, ¿no? singular. Paradójico. Quizá sí, un poco, pero más esa parte Singular. singular, ¿no? Una profesionista muy destacada en lo suyo, muy destacada, joven ella, con maestría, ya empezando el doctorado, y se reúne con sus amigos y van a comer y demás, y platicando ahí, ella se sentía plena, ufana de todo, ¿no? Por ahí, entre comida y risa, tiene un problema de deglución, de tal manera que la llevan de urgencias, la trasladan hasta el hospital que tenía la especialidad, la atienden, bueno, en fin, estuvo muy grave. Pero bajó muchísimo de peso porque no podía comer ni nada, ¿no? Entonces estuvo, ya saben, endoscopías, gastroenterólogo, etcétera, hasta el psiquiatra. Y el psiquiatra le dice, necesitas terapia psicológica. Me la refieren, la atiendo y encontramos ahí varias cosas, ¿no? Y me decía, es que yo ya no puedo comer, no puedo pasar nada. Todo debe de ser licuado, debe de ser líquido, yo no puedo comer nada sólido. Ya desde ahí empezamos a escuchar otras cosas. Y entonces me dice, ya llevamos, recuerdo que eran 6, 7 sesiones, y me dice, ¿cuándo voy a poder comer? Desde, ya tienes autorización para comer por ti misma. Me dijo, pero yo no puedo. Por ahí señalo algo porque tenía por ahí una relación con la mamá. Y le dijo, es que sí puedes comer por ti misma. Estás preparada para ello ya. Muy preparada. Y no me refiero a tu especialidad, a tu maestría y demás. Creo que puedes ya hacerlo sola. Pero es que créame, es horrible. Yo cuando intento hablar, creo que puedes hacerlo sola. Es que creo que no me está entendiendo. Creo que tú tampoco a mí. Ahí sabe que creo que no, hoy creo que no nos estamos entendiendo. Sí, creo que hoy estamos con mucha resistencia, le digo. Se retira y la veo como cansada, un tanto molesta. Ella regresa en su siguiente consulta, la puerta estaba entreabierta, yo estaba leyendo ahí muy concentrado, toca la puerta, pero la puerta entreabierta, levanto la mirada y me dice, ¿puedo pasar? ¿Puedes pasar? Que si puedo pasar, ¿puedes pasar? Se pasa arrebatadamente y se siente, dice, ya pasé. Bueno, te veo dentro de 8 días, le digo. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Te veo dentro de 8 días. Muy molesta, saca su billete, me lo deja ahí, se va. Muy molesta. Cabe mencionar que afuera yo compartí, bueno, a un costado estaba un consultorio médico y la doctora en cuestión me dice, salió muy molesta. ¿Cree que regrese? Es muy probable, le dije. Y en efecto, siguiente sesión, llega, toca, ¿puedo pasar? Esta vez ya dije, adelante, adelante. Se siente y me dice, ¿por qué hizo eso? Porque tú lo sabías. ¿Cuál era tu problema? No entiendo. ¿Por qué llegaste aquí? Porque yo no podía pasar. Ah, ya. Es que ese día venía a decirle que yo ya había comido un poco de pan con un poco de leche y bla, bla. Y eso que estaba sola, como me lo dijo. No estaba ni mi mamá ni nadie. Sí, te creo. Yo venía muy contenta, lo sé. Pero no para todo se te tiene que estar haciendo demasiado boom. Qué bueno que ya puedes sola. Y ahí fue un criterio de fin de análisis.
Es decir, quedó dada de alta. Hasta que ella decidiera por alguna otra circunstancia regresar. Interesante, ¿no? No, muy interesante, ¿no? Yo creo que sin dudas de tener un sinnúmero de casos y de anécdotas que compartir y de las cuales por supuesto que aprendemos, ¿no? Y me gusta muchísimo el método que tú utilizas, porque justamente es saber, cáchate, a ver qué estás diciendo, a ver, ¿no? Esta relación que a mí me parece sumamente inteligente e interesante, donde tú haces que el mismo paciente se dé cuenta por sí mismo de, de sus propios temas, ¿no? De sus propios issues. Y dices, ah, mira, ya te escuchaste, ve lo que estás diciendo, ¿no? Va por ahí. Entonces yo creo que sin duda es muy interesante adentrarnos a este mundo del ser, ¿no? Del poderte conocer y sobre todo de que siempre tengas, o si es claro en lo posible, de esta persona que es el psicólogo, el psicoanalista, que te esté acompañando en estos procesos, porque a mí me queda muy claro que solos no podemos. Esta chica de la que tú referías, pues, ¿no? Se le cayeron todos los 20, pero tú estabas ahí en este acompañamiento amoroso con esta persona hasta que, pues por ella misma, lo que tú dices, pues se da cuenta y logra saltarlo, ¿no? Y entonces yo creo que para ella fue un parteaguas, ¿no? Un antes y un después de que fue atendida por ti, ¿no? Y aprovechando esta línea, no quiero pasar por alto también el de un niñito, 7 años de edad. Sus papás se separan y pues jugando, el niño presentaba esa tristeza evidente de la separación de los padres. Y en el juego pues tenemos ahí en una caja, porque así se debe de tener en un consultorio, una caja con juguetes diversos y revueltos, no ordenados, para que el niño encuentre sus significados, sus significantes ahí, como dijera Saussure. Y jugando él saca precisamente una familia, bueno, él forma una familia, ¿no? Ahí está papá, aquí está mamá y aquí está el hijo único. Y jugando, y yo igual con él ahí, él a veces me pedía que jugara, a veces como que me sacaba de la escena y él seguía jugando. En eso, en uno de sus diálogos con los juguetes, dice, adiós, ya me voy. ¿Pero por qué te vas?, le dice el otro. Pues porque ya no quiero estar aquí. Ustedes me aburren. Ustedes no me hacen sentir bien. Yo tomo el otro muñeco y le digo, no, esto nada más es conmigo. Porque tú sabes que a quien sí queremos es al niño. El niño sí lo queremos mucho. Abrázalo. Y jugando a abrazarlo, yo nada más volteo a ver al niño y aparece su catarsis, las lágrimas, ¿no? Me volteé a ver. Hay algo que es cierto. Melanie Klein y Anna Freud discrepan un poco de si puede haber contacto del analista o del psicólogo con el niño, con el paciente. Pero fue una escena en que no estaba, dijeran los estoicos, a veces hay cosas que están en tus manos y cosas que no lo están. Y ese niño, al sentir este juego y que cala ahí en sus emociones y empieza a llorar, voltea a verme, yo solo lo veo y no aguanta y me abraza. Porque yo estaba en el tapete así y me abraza. No te dio tiempo de nada. De nada, Sí. de nada. Damos contención, ¿no? Y dejamos que se desahogue. Y ya después le pido que hablemos de eso, ¿no? ¿Qué sientes?, le digo. ¿Va a regresar? No lo sabemos. ¿Qué tanto necesitas que regrese? Mucho. Es probable que tengas que platicarlo un poquito más a fondo con tu papá. Y después, cuando aparezca, también pregunta. Aprende a preguntar. Aprende a preguntarle también a tu mamá. Sí. Gracias, me dijo. Y eso fue, creo que una de las experiencias más bonitas que yo puedo decir, porque que un niño, al haberse desahogado y sentirse tranquilo,
que se refiera a un adulto de esa forma es muy bonito. Me hizo recordar la dedicatoria, ¿verdad? Hablábamos hace rato del Principito, la dedicatoria que hace el Principito a Leon Wirth, ¿verdad? Donde dice, esta dedicatoria se la hago al niño que fue este adulto que en su momento bla, 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 ¿no? A Leon Wirth. Y yo creo que si uno no hace esa conexión con ese lado infantil, si uno no sabe ser empático con esa sensación del niño, no vamos a entender nada. Tenemos que ir hacia algo que nos pueda dar ese vehículo, y ese vehículo es la terapia lúdica, del griego ludus ludis, que significa juego. Juguemos con el niño de la manera más seria. Nietzsche también lo decía, ¿no? Ojalá que le diéramos esa importancia a nuestro lado infantil para que veamos lo sano que puede ser este adulto. Y ahí estamos hablando de esa homeostasis, de ese equilibrio interno, no solamente que guarda un organismo para funcionar adecuadamente, sino de todo esto que puede volver a funcionar adecuadamente. Claro, y lo que decías, ¿no? Y volvemos al punto, ¿no? De que infancia es destino. O sea, de alguna manera, ¿cómo fue tu niño? ¿Cómo fue tratado? ¿Cómo fue llevado para que hoy sea el adulto que es, ¿no? Yo creo que tenemos muchas heridas de la infancia que no fuimos atendidos o no fueron atendidos y que pues hoy lo reflejamos. Y no solamente lo reflejamos en nuestros ser, sino cuando tenemos hijos también solemos transmitirlo, ¿no? Entonces, qué importante es no solamente esta atención psicológica cuando ya eres adulto, sino a lo mejor a una temprana edad. Y qué bueno de esos padres, ¿no? Que ante una separación, por ejemplo, pues no solamente como padres pues necesitan esta atención o esta terapia psicológica, sino también los miembros de la familia, porque he visto también niños que ellos se sienten responsables de que sus padres se hayan separado y van creciendo, ¿sabes? Con este enojo también o con esta tristeza porque ellos creen que por ellos se separaron, cuando a veces, lo hemos comentado Gonzalo en otros podcasts, son los que utilizas, a los que pones en medio, a los que a veces en otra atención les pones en el pleito de los papás, ellos no quedan como de verdad a la deriva y entonces se vuelven en este intercambio, ¿no? En Pues, piezas de ajedrez. en piezas de ajedrez, cuando, pues por supuesto, no me parece a mí ni justo ni una manera responsable de estar solventando, llevando a cabo una separación, ¿no? Entre adultos. Pareciera que son todos niños los que están en este juego de la separación. Y ahora que tocaste esto de los niños, te preguntaría, cuando se ve que un niño necesita atención psicológica porque se pelea mucho con los amiguitos o porque está triste o por cualquier situación, siempre lo recomendable será que también los padres vayan a una atención psicológica. Por lo regular. ¿A qué me refiero? Cuando uno hace el historial, sí, tomamos todos los datos generales, nombre, edad, escolaridad, etcétera, ¿no? Nombre del padre, de la madre, ocupación, hermanos, todo. Si nació a los 9 meses, el índice de Apgar, si tomó seno materno, con quién duerme el niño, que eso es muy importante, con quién duerme el niño, si controló los esfínteres o no, si no los está controlando, puede ser un caso de enuresis, encopresis, qué sé yo. Cuando uno está haciendo todo este historial, también se le pregunta, ¿no? ¿Cómo es el niño? Y entonces nos refiere el niño, por un lado la mamá nos dice es así, el papá nos dice, pero también es esto, es lo otro. Y empezamos a escuchar algunas proyecciones, ¿no? ¿Quién es entonces el papá? ¿Quién es la mamá? Y luego, ¿de qué molestia hablan? Y cuando uno les empieza a preguntar, bueno, ¿y desde cuándo empezaron a notar eso? Ocurren dos posibles cosas ahí que en lo particular he podido notar. Uno, que dice, a ver, en realidad este niño está siendo el síntoma. Es el síntoma de lo que en realidad está ocurriendo al interior de la familia o entre la pareja. Pero él está siendo el representante de todo esto. Va a la escuela, se vuelve agresivo o se vuelve introvertido o está disperso en su atención. Y entonces decimos, es que esto lo trae de acá, de cómo han estado los papás, de cómo está esta relación ahí. Y la otra,
que Fain y Esquivel, unos autores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su obra de la interpretación clínica del niño, psicología clínica del niño, algo así, ella sugiere algo que dice, a veces nos llevan a un chico con un motivo de consulta, y es cierto, no se niega que a veces sí, efectivamente, requiere un poco, pero a veces es el síndrome, ellos le llaman el síndrome del niño equivocado. Nos llevan al chico que creen que tiene el problema y el otro niño, el que se queda callado, el que no causa problemas, el que todo obedece, ya saben, el que está sometido de los padres narcisistas, ese no lo mencionan para nada. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿y el otro hijo cómo No, es? ese no tiene ningún problema. Ese no tiene ningún Sí. problema, ¿no? Y es donde decimos, primero hay que atenderlo. No lo han dejado expresarse, no le han permitido hablar. Y hay que atender eso. Pero está la otra parte que comentábamos. A ver, sin miedo tenemos que decir, sí, requiere atención el chico. Ok, pero por el daño, no por lo que ustedes solamente me refieren, sino también por lo que está ocurriendo entre ustedes. Es evidente, y ya se vale que uno haga ese tipo de intervenciones, es evidente que entre ustedes no está habiendo buena comunicación y el chico pues, se está sintiendo incómodo o se está sintiendo lo que se tenga que decir. Y es ahí donde entonces quien se queda a terapia no es el niño. No es el niño. ¿No? ¿Y qué tan abiertos están los padres para permitir ser intervenidos en consulta? ¿O hay de plano algunos que dicen, no, a ver, yo traigo a mi hijo, él es el que está mal, yo estoy bien? Hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucha resistencia de por sí para ir con el psicólogo. Después para aceptar que ahí hay un problema, ¿no? Hay mucha resistencia, pero cuando pasan esa resistencia y dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Necesitamos atendernos y que se les sugiere y ellos aceptan, sin duda ya dieron un paso de los más grandes. De verdad ya dieron un paso muy grande. ¿Por qué? Porque ahí ya empezaron a ayudarle al hijo, sin duda alguna. Y cuando los papás solucionan esa situación problemática que tienen, ¿el problema del hijo en automático se soluciona? No en automático, pero sí van, ya nada más vamos acomodando algunas cosas, por decir ese término, pero sí se van señalando otras cuestiones en que hay que corregir en cuanto al trato al hijo, en cuanto a las reglas, límites, lineamientos que deba de llevar ahí. Es correcto, ¿no? Pero no es que se vuelva la panacea, no es que eso vaya a curar todos los males ahí, pero sí va a empezar a mejorar las condiciones en que este chico va a decir, bueno, ahora sí estoy un poco mejor. Se va a facilitar. Se va a facilitar. Yo te quería preguntar, fíjate que también he visto que hay muchos casos de trastornos de déficit de atención en los niños. Y había una maestra, ¿no? Que me decía, no, estos niños no tienen trastornos de déficit de atención. Lo que les hace falta es que sus papás estén más presentes. ¿Es eso? ¿O sí realmente existe este trastorno como tal? ¿O qué está manifestando este trastorno en los niños? No, de que existe el trastorno, claro que existe. Es el trastorno de déficit de atención con hiperquinesia o sin hiperquinesia, es decir, sin tanto movimiento por parte del niño, ¿no? También existe esa atención dispersa, donde puede estar en clase y de momento se va el chico. Y es correcto, ¿no? Es probable, no digo que siempre sea esa la causa, pero es probable que este niño se esté ausentando mentalmente, emocionalmente, en donde dice, ¿por qué mamá estaba enojada? ¿Por qué mi mamá no se despidió de mí cuando me dejó en la escuela? Empieza a notar algunas conductas que él dice, eso no es normal. Hay ocasiones en que la mamá se lleva la lonchera en la mano y se regresa. Cuando va, dice, dejé sin desayuno a mi hijo. ¿Qué está pasando ahí? Pues bueno, parece que la atención dispersa no está solamente en el niño, viene desde la madre. Ese es uno de los casos. Pero otros que sí sería necesario comprobar que efectivamente tenga el famoso TDAH o simplemente entre comillas, una atención dispersa, ¿no? No todo es exactamente así. Eso es cierto, hay que ser cautelosos.
hay que tener cuidado con decir, no, esto no tiene nada, lo que le hace falta es esto. Ahora somos como más rigurosos, ¿no? Ajá. O somos rigurosos como maniqueístas. O este niño no necesita nada, lo que necesita es una buena friega, por ejemplo, ¿no? O a este niño le urge que vaya con un... Y dices, a ver, espérate, ni tampoco es para mandarlo con el psiquiatra, ni tampoco es para pegarle, pero sí es para atenderlo, es para saber qué hay de fondo, ¿no? Entonces, si estoy viendo que hay algo ahí que no es normal en ese menor, hay que llevarlo con el psicólogo, que lo atienda, que haga esa entrevista exhaustiva con los padres, que tenga ese juego con ese niño para observar qué está pasando y ya entonces determinar, sí, creo que sí, ¿no? Si tiene trastorno de déficit de atención, si tiene atención dispersa, o lo que le está pasando es que está pasando por un duelo o quizá el bullying, no lo sabemos, que es el acoso escolar, Ah, ¿no? sí, claro, que se da más, es más frecuente de lo que podemos imaginar, ¿no? Y cómo afecta, cómo daña profundamente. Sí. Eh, en algunos casos en mi consultorio sí he tenido también estos niños o jovencitas, ¿no? Que son, con este término, ¿no? Buleadas. Y que pues ya no quieren ir a la escuela, están afectadas, pero tampoco a veces los papás como que les creen mucho, ¿no? Y defiéndete, pero a veces no solo se trata de este tema de defenderse, ¿no? Sino pues como que va mucho más profundo que eso. Por ejemplo, un caso de un niño jovencito, no tan niño. Él me decía, es que se burlan mucho de mí, me pegan, me avientan mis cosas, etcétera, ¿no? Entre otras cosas que le hacían. Se da cuenta una maestra y por eso lo refiere con el psicólogo. Los padres lo llevan y los padres ni cuenta, ¿eh? Decían, pues yo lo veo normal. Yo creo que está bien, nada más pues que tiene que aguantar, así es la escuela. Cuando yo, cuando mí, ya Ujú. saben el juego del yoyo, en mi época, etcétera, ¿no? Cosa que deberíamos de quitar esas formas de hablar. Y platicando con este niño me comenta todo eso, ¿no? Cómo lo tratan y demás. Y me parece que una pregunta muy buena para este tipo de circunstancias es preguntarles directamente, ¿cómo crees que te ves cuando te ocurre eso, cuando hacen eso contigo? Hacerlos que ellos también piensen qué está pasando con lo que les está ocurriendo. Cuando yo hice esa pregunta, él se quedó pensando y creo que sí lo reflexionó bastante bien porque me dijo, me veo con temor, me siento mal, quisiera salir corriendo. Empezó a interpretar muchas cosas. Y después la pregunta que tenía que seguir ahí es, ¿qué te gustaría que ocurriera? ¿No? Pues que me entendieran. ¿Y qué hace falta para que eso ocurra? Pues que les diga, que hable. Es que también, tanto hay un problema en el que está recibiendo todo este tipo de abuso, como en el que también está abusando, trae sus propios Ujú, ujú. problemas, ¿verdad? Y esto viene, sin duda alguna, desde esa educación de la que comentábamos, desde casa. Claro que sí, pero hay que atenderlas también. Pues como pueden ver, todavía hay mucha tela de dónde cortar y le pediremos a nuestro invitado en un futuro seguir abusando de él y que en otro capítulo también esté con nosotros. Una plática muy, muy interesante, ¿no, Martita? Sí, sin duda, y por favor, les invitamos a que nos sugieran qué temas les gustaría que abordáramos aquí con nuestro especialista, porque sin duda, bueno, pues lo que se da para mucho, para muchísimas horas. La verdad estamos muy agradecidos por este capítulo, por este podcast, el compartir tu experiencia, el compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros, con nuestros seguidores. De verdad lo agradecemos profundamente y de verdad dejamos abierta esta invitación para que pues sea seguido, que nos podamos estar compartiendo todos estos temas que sin duda son sumamente importantes
pues para todas las personas, ¿no? Esta salud emocional. Me gustaría muchísimo que nos compartieras tus datos, tu número telefónico, dónde se pueden contactar contigo aquellas personas que requieran pues de tus servicios, de venir aquí a tu consultorio, que por cierto, pues estamos aquí en este espacio que amablemente abriste para nosotros y que, bueno, pues yo de mi parte quiero recomendar ampliamente a Aaron como un excelente profesional en estos temas de la psicología. Muy amable, muy gentil. Pues bueno, no soy mucho de manejar esto de las redes sociales y demás, pero el consultorio se encuentra en Santiago Tulantepec. Está a 5 minutos de Tulancingo aproximadamente, algo así, 10. Bueno. Vamos a ponerle 15. El número en el que se pueden poner en contacto y que con gusto recibiría su mensaje o llamada es en el 775-100-3692. Ahí estaremos dispuestos a escucharlos. Y muy amable, igual me gustó mucho la entrevista, la convivencia y un gusto convivir con ustedes. Vamos, muchas gracias, Herón. La verdad es que esta plática, como tú dices, creo que fue de mucho enriquecimiento y sobre todo para la gente que nos pueda ver en redes y sobre todo para que se animen aquellos que tienen la duda para asistir al psicólogo. La verdad es que los que asistimos al psicólogo no es que estemos locos, simplemente emocionalmente queremos estar mejores. Esa sería la frase con que terminaría. No es que estemos mal, estamos bien, pero queremos estar mejores. Recuerden, soy Gonzalo Monter, semiólogo de la vida cotidiana. Síganos en nuestras redes y como siempre y cada 8 días me acompaña Martita. Un placer y también, bueno, pues síganos y de verdad déjanos sus sugerencias, comentarios, que los estaremos atendiendo para ofrecerles lo que ustedes quieran o que necesiten. Muchas gracias y muchas gracias a nuestro invitado y como siempre un gusto compartir contigo estos podcasts.